Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcos Gómez y soy quien los acompañaré en el desarrollo de la unidad 3 del curso de informática. En esta oportunidad quería recordarles que esta unidad está compuesta por 3 clases y cada una de las clases va a tener su propio Google Colab, va a tener su propio cuaderno o su propio notebook. Es muy importante, como vimos en el video pasado, crear una copia de este notebook. ¿Por qué? Como ustedes pueden ver acá arriba, no se guardan los cambios de las modificaciones que hagan. Este collab, este link particular, no permite ser modificados. Y ustedes van a tener que enviar, como parte de la evaluación, cada uno de los collabs con los ejercicios que tengan en cada una de las partes. Entonces, mi primera recomendación, no se olviden de crear una copia. Para eso van a necesitar de una cuenta UNC, ya que automáticamente cuando ustedes creen la copia, lo va a guardar en su Google Drive. Entonces, recomendación, tener la cuenta UNC. Y segundo, hacemos clic en archivo y rápidamente vamos acá a guardar una copia en Drive. Eso nos va a hacer que se abra una nueva pestaña. Ahí acá les voy a mostrar. Y en esta pestaña les va a aparecer la copia del curso ya, unidad 3, clase 1. Recomendación personal, cambien el copia de por su nombre, apellido, voy a poner Marcos, por ejemplo, Marco G, para que ya les quede de referencia no solo el nombre de la clase, sino su nombre de archivo. Entonces lo pueden buscar con facilidad en Drive. ¿Qué vamos a hacer durante este primer video? Primero que nada, vamos a navegar el archivo. Como ustedes recuerdan, tenemos acá un índice que nos permite ver la estructura de la clase. Y como pueden observar, la clase está compuesta por secciones. Vamos a hacer un videito por sección. Vamos a hacer un video para la sección 1, luego un video para la sección 2 y finalmente para la sección 3. Así que en este primer video vamos a abordar los contenidos vinculados a la sección 1. Antes, una pequeña introducción. ¿Por qué elegimos estas herramientas? ¿Por qué elegimos Python como lenguaje de programación? ¿Por qué elegimos Google Colab? De cierta forma, Google Colab es un entorno desarrollado por Google que nos facilita, en primera instancia, la no instalación de herramientas en nuestras compus. Nos estamos conectando al servidor de Google particularmente y no tenemos que instalar cosas en nuestra computadora. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Y por qué elegimos Python? Y Python en particular es un lenguaje que se usa un montón a nivel profesional, es uno de los lenguajes más utilizados a nivel mundial en la actualidad. Tiene una sintaxis que ya vamos a ver qué es, que son las reglas, que es fácil de escribir. Hay una comunidad muy grande por detrás, lo cual es importante. Tenemos un montón de bibliotecas y herramientas desarrolladas para crear nuestros programas. Y se usa mucho, en particular las bibliotecas que vamos a usar, para el análisis de datos. Es muy utilizado para eso. Y como les dije hace un ratito, Colab es un entorno que está en la nube, que nos permite programar sin tener que instalar nada. Obviamente dependemos de Google, lo cual no está tan bueno, pero para esta instancia de introducción es interesante tener la herramienta a disposición. Y ya vamos a ver este concepto de que en realidad los programas que creamos no se están ejecutando en nuestra compu, sino que se están conectando en algún servidor particular. Entonces, vamos a hacer clic en la sección 1 y vamos a comenzar con la primera parte de la clase. Es muy importante, y esto téngalo en cuenta, repetir lo que hicimos al principio, ya que una vez que creen su archivo, esto va a ser parte de las tareas que tienen que resolver, van a poder modificar directamente sus programas. Por eso planteemos como primer ejercicio la creación de la copia, que es lo que hicimos hace un ratito en conjunto. En el caso de que quieran profundizar, hay un pequeño videito donde vamos directamente a esa tarea particular de cómo crear y recuperar el archivo, pero bueno, queda de referencia para ustedes, al igual que este video que va directamente al foco de ese problema. Vamos a empezar ahora, sí, lo referido a Python, voy a cerrar el índice, así tenemos más posibilidad de ver lo que vamos charlando. Sí es importante que ustedes van a poder acceder al Colab y van a poder leer todo lo que está escrito en el mismo. Yo voy a ir haciendo hincapié en algunos puntos principales. Python es un lenguaje de programación y como lenguaje de programación necesitamos respetar ciertas reglas claras para escribir programas, que es lo que vamos a crear nosotros, son programas que pueden ser ejecutados por computadoras, ejecutados o interpretados.
De la misma forma que cualquier idioma tiene sintaxis específica para poder entendernos al momento de hablar, los lenguajes de programación cuentan con esta sintaxis, cuentan con un conjunto de reglas que le van a permitir a la compu ejecutar los programas que están esperando. Para darnos una primera noción de qué estamos hablando cuando programamos, vamos acá este es el recuadro que dice, acá dice print 4. Esto es una imagen. Recuerden que acá estamos sobre una celda de texto, no estamos sobre celda de código, así que esto que ven acá es una pequeña imagen, que dice print 4. ¿Qué va a hacer eso? Print es el nombre de una función que existe en Python, que va a imprimir o mostrarnos en pantalla lo que pongamos entre paréntesis. En particular, nos va a mostrar el número 4. ¿Y cómo hacemos esto en Colab? En las celdas, por ejemplo, de texto, hoy vamos a tener la información, pero donde vamos a ejecutar y ver el código es en las celdas, estas que tienen fondo negro, que son las celdas de código. Como pueden ver acá, tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos no solamente la función print dos veces, sino también tenemos acá una primera instrucción que empieza con el numeral. El numeral le está indicando a Python que esto es un comentario. Los comentarios los dejamos para las personas, entonces no queremos que lo ejecuten. Y este comentario nos está diciendo que si hacemos clic acá en el play, se va a ejecutar este programa. Al hacer clic en play, fíjense acá. Primero se está conectando. Vieron acá arriba a la derecha, eso significa que se conectó a la compu, al servidor de Google, donde se van a ejecutar nuestros programas. Una vez que está en verde, automáticamente tenemos información de cuánta RAM, cuánto disco se está utilizando, eso no es de interés particular nuestro, pero ya estamos conectados a la computadora y se ejecutó el programa. Y este programa lo único que hace es imprimir en pantalla los textos que le pasamos. Bienvenidas y bienvenidos a la unidad de programación, esperamos que se diviertan. De vuelta es muy importante hacer clic en el play para ejecutar. En el caso que ustedes no vean estos numeritos, cada numerito me está indicando el número de línea, lo pueden configurar para que sea posible. Pueden ir acá a herramientas, a configuración, en configuración pueden ir acá a editor, y en editor deberían tener seteada esta línea de mostrar números de línea, esta opción de mostrar números de línea. Una vez que lo hagan, lo pueden guardar. Después tiene un montón de opciones vinculadas a qué tipo de coloración quieren, si quieren que sea fondo blanco. Bueno, esto lo pueden elegir ustedes en base a gusto particular. Como pueden ver, notamos algo interesante al principio. Primero se ejecutó, si vemos acá la salida, se ejecutó la línea 2 y después la 3. ¿Y por qué pasa eso? En Python, los programas están compuestos por instrucciones y cada instrucción se ejecuta una después de la otra, se ejecutan en orden, de forma secuencial. Eso es muy importante, ya que nos permite saber qué se va a ejecutar primero y qué después. Entonces, primero se ejecuta la primera línea, después la segunda y así sucesivamente. Es muy importante escribir las instrucciones una abajo de la otra. ¿Está bien? Porque es la forma en la cual la sintaxis de Python está definida. Y siempre tenemos que respetar esas reglas para que los programas se puedan ejecutar. Entonces, miren esto. Tenemos este pequeño ejemplo donde tenemos una secuencia de números que es 5, 5.4 y menos 24. Y lo que tienen que pensar ustedes, yo les voy a compartir acá tres opciones. Ustedes van a ver también en las tres opciones. Hay tres celdas de código, con la opción 1, opción 2 y opción 3. Teniendo en cuenta esta salida particular, ¿cuál les parece que va a ser de estas tres celdas o de estas tres opciones la que responde correctamente a la salida esperada? Para eso pueden ejecutar. Por ejemplo, vamos a ejecutar la opción 1, que dice print menos 24, print 5.4 y print 5. Ya nos estamos anticipando. Si dijimos que primero se ejecuta la primera línea, claramente no hay coincidencia. Acá se va a mostrar primero menos 24 y yo quería que se muestre primero 5. Lo corroboremos, ejecutamos y podemos ver que sí, que esta opción no cumple con la expectativa. Y es claro por qué, porque el orden de las instrucciones no respeta lo que nosotros queremos. Primero se muestra el menos 24 y no el 5. Después tenemos la opción 2. Esta opción 2, fíjense que sí respeta el orden, imprime 5, después imprime 5.4 y después menos 24. Nos marca en rojo acá. Esto ya nos está anticipando, que algo raro está pasando o algo no está funcionando de la forma esperada.
Por ejemplo, podemos ver que tanto esta línea como la 2 y 4 están alineadas. Y acá hay un pequeño espacio. Entonces yo cuando ejecute esta instrucción me va a decir, che, acá hay un error de indentación. Para Python los grupos de instrucciones que se tienen que ejecutar secuencialmente tienen que estar identados en el mismo lugar. Acá hay un espacio más que hace que mi programa no se pueda ejecutar y por ende Python no lo puede interpretar. ¿Está bien? Los grupos de instrucciones tienen que estar identados en el mismo nivel. Y acá tenemos la opción correcta, que es la opción 3, con la indentación correspondiente y la secuencia de instrucciones esperadas. Así ejecutamos y automáticamente se ejecuta. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Acá vimos una regla sintáctica clara. Si yo corro un espacio acá, mi grupo de instrucciones deja de estar identado y corresponder al mismo grupo. Entonces, Python no puede ejecutar o reconocer lo que sería un error de sintaxis. Entonces, para que se ejecute secuencialmente, tiene que estar identado de la misma forma. Entonces, primera observación, prestar mucha atención a los errores de sintaxis. Por suerte, ustedes pueden utilizar las herramientas. Google Colab viene con Gemini integrado y les pueden pedir explicaciones de errores. A veces funciona bien, a veces funciona mal. Entonces no hay que tener confianza directa en lo que responde el modelo de lenguaje, sino más bien ir prestando atención y también verificar las respuestas. Segundo, fíjense que logramos, de cierta forma, ejecutar, o sea, sabemos que la opción correcta es la 3, ya que las instrucciones se ejecutan de forma secuencial y una tras otra. Ahora bien, recordemos también que la primera línea, siempre que se empieza con un numeral, tenemos un comentario y ese comentario no se ejecuta, sino que está a disposición del usuario para explicar cosas del programa o dejar comentarios a futuro. Son pequeñas notas que nos dejamos o podemos dejar a otras personas que quieran leer el programa. Ahora bien, vamos con un pequeño ejercicio. Necesitamos esta secuencia de datos, que se imprima primero el 27, que se imprima después el 2 y finalmente se imprime el 3.2. ¿Qué tenemos que hacer? Acá abajo, ustedes cada vez que se presente un ejercicio a resolver, va a haber una celda con este comentario. Resolver el ejercicio número, en este caso el 2, en la celda particular. De vuelta, lo primero que hay que hacer es un enter. Acuérdense, vamos instrucción por instrucción. ¿Y qué vamos a imprimir? Primero, un print 27. Entonces pongo print, abro paréntesis y pongo el número 27. Pongo enter y después, fíjense que muchas veces nos va a aparecer, esto lo quería resaltar, el autocomplete de Google, del editor. Recomendación personal, al principio escribimos el código, nos sintamos seguros con las teclas, la sintaxis, para después confiar en el completar automático. Obviamente es una herramienta que nos va a facilitar la escritura, pero cuando uno está aprendiendo, está bueno ir escribiendo línea por línea. Entonces, por ejemplo, acá escribimos las 3 instrucciones, respetamos la secuencia y el orden y hacemos clic en play. Y como podemos ver, tenemos la salida esperada: 27, 2 y 3.2. Siempre que ejecutemos va a aparecer la salida acá abajo. ¿Está bien? Donde están estos 3 numeritos. Pero ¿qué pasa? ¿Únicamente podemos usar números? ¿Podemos utilizar palabras? ¿Qué más podemos hacer? Además de números, podemos escribir, además de indicar las instrucciones, también tenemos que saber con qué datos van a operar esas instrucciones. Por ejemplo, nosotros vimos recién que para imprimir el número 1 debemos combinar dos cosas. Una función que se llama print, que es una instrucción, y un dato, que es el valor 1 en este caso. Pero no solamente tenemos números, tenemos un montón de tipos de datos que podemos manipular al momento del programa. Por ejemplo, tenemos los números enteros, como vimos hace un ratito, pero también tenemos una forma de representar palabras. En programación se le dicen strings, es lo que nosotros nos referimos a palabras. Entonces, ¿cómo podemos, como primer paso, imprimir una palabra? Por ejemplo, la famosa frase del mundo de programación, que es, realmente es el primer programa, que es el hola mundo. Entonces, probémoslo. Tenemos print hola mundo. Acá ya hay algo raro, ¿no? Ya nos está marcando en amarillo, algo no va a funcionar de la forma esperada. Ejecutemos para ver qué sucede. Al ejecutar nos dice, che, sintaxis inválida, un error de sintaxis, una regla que no conocemos. ¿Te estás olvidando una coma? La traducción. ¿Qué sucede? Nos encontramos
como bien dice acá esta palabra en rojo, con un nuevo error de sintaxis. Como dijimos anteriormente, los lenguajes de programación cuentan con reglas sintácticas específicas y sí o sí hay que cumplirlas para que puedan ser ejecutados. Para que un lenguaje de programación considere a algo como una palabra y la pueda imprimir como una palabra, tiene que estar entre comillas dobles. ¿Por qué? Porque palabras sin comillas las reserva para otro tipo de usos, como vamos a ver más adelante, para variables, para palabras claves, para un montón de otras cosas. Entonces, para decirle, che, lenguaje de programación, esto es una palabra, esto es una string, tenemos que escribirlo entre comillas dobles, como podemos ver acá en el ejemplo. Entonces, si nosotros, esto lo voy a reemplazar a modo de ejemplo, le ponemos las comillas dobles, ya para Python se va el subrayador rojo o amarillo y lo reconoce automáticamente como una palabra. Y ahí lo puedo ejecutar y funciona de forma correcta y de la forma esperada. Entonces, a tener en cuenta, las palabras para este lenguaje de programación y en general para la mayoría de los lenguajes de programación se escriben entre comillas dobles. Y en eso le proponemos a ustedes que resuelvan este nuevo ejercicio que es el 3, que tenemos que escribir ahora una secuencia de instrucciones para imprimir estas frases. En la primera línea tiene que aparecer empezamos a crear nuestros primeros programas, nuestros primeros en la segunda, perdón, y la tercera programas en Python. Entonces, de vuelta, ante un ejercicio tenemos una celda de código donde tenemos que resolver ese ejercicio. Siempre hacemos un enter, porque acuérdense que es instrucción para instrucción, y acá nos pasa lo que dije hace un ratito. Siempre nos va a recomendar la solución del programa. De vuelta, recomendación personal, eso sí que uno se va a tentar, en vez de hacer tab, escribir. ¿Está bien? Esto lo dejo de tarea, voy a dejar una pista, además de que ya está recomendado. No se olviden de las comillas dobles, ¿está bien? Y no se olviden del identado. Si yo pongo acá un espacio, se va a romper. ¿Estamos? Vamos a dejarlo completo y acá tenemos la solución del programa. Entonces, hacemos clic en play y automáticamente tenemos la secuencia esperada para resolver el problema. Ustedes van a tener que completar cada una de estas celdas. Hay algunos ejercicios que son más de práctica, pero está bueno ir adentrándose en la experiencia de ir programando cada instrucción. Pero bueno, tenemos solamente números, tenemos solamente palabras, se pueden mostrar solamente cosas en la pantalla. ¿Podemos hacer cosas más interesantes? Sí. Obviamente, si contamos con números, contamos también con las operaciones matemáticas o aritméticas con las cuales, o las cuales vimos durante el secundario o en parte de la carrera. Por ejemplo, antes de ejecutar el código, ¿se imaginan cuál va a ser el resultado de cada de ejecutar esto? Vamos a ver que, por ejemplo, print 9 va a imprimir el número 9. Print 8 más 1, ¿qué va a hacer? Va a sumar primero, va a mostrar 8 más 1. Bueno, ejecutemos. Imprime siempre 9. ¿Qué está haciendo? Acá imprime el número 9, en la segunda instrucción suma y después imprime, 8 más 1 es 9. El por es el multiplicar, entonces hace 3 por 3 primero y después imprime el resultado de eso. Y el 2 veces asterisco es la potencia, es 3 al cuadrado que también da 9. Fíjense que primero resuelve la operación aritmética y después muestra el resultado. Entonces, en los programas podemos utilizar los datos y podemos hacer operaciones sobre esos datos que se resuelven al momento de ejecutar el programa. Obviamente, en el caso de los números, contamos con todas las operaciones aritméticas. También está la división, está la raíz. Tenemos a consideración un montón de esas operaciones aritméticas. Y algo interesante es que cuando se ejecuta, como les dije hace un ratito, primero se resuelve la expresión aritmética y luego se imprime. Entonces, lo interesante es que no hay un límite para la cantidad de operaciones que podemos hacer y tenemos esos fragmentos de programas particulares que se refieren a datos, los llamamos expresiones, y a los datos les llamamos valores. Entonces, en la celda anterior, la expresión, o sea, lo que me permite expresar el número 9 es el número 9, pero también lo puedo expresar como 8 más 1, esta es la expresión, 3 por 3 es la expresión, y 3 al cuadrado es otra expresión. Y el valor es el mismo. Estas 4 expresiones refieren a un mismo valor, que es el número 9. ¿Estamos? Entonces la expresión es la forma de referirnos
que puede ser usando funciones matemáticas, y después tenemos el valor, que es lo que vale esa expresión. ¿Estamos? El resultado de ejecutar esa expresión. Y además, tenemos diferentes tipos de datos. Como vimos hace un rato, en lo que es lenguaje de programación, para referirnos, por un lado, a los enteros y por otro lado a los strings, tenemos algo que se llama tipo de datos. Estos tipos de datos no solamente existen en strings o cadenas de caracteres o números, también tenemos otros que pueden ser números con coma, listas, un montón de cosas que vamos a ir construyendo a medida que vayamos avanzando en las clases. ¿Cómo puedo saber de qué tipo es un dato? Tenemos una función que se llama type, fíjense acá, que yo puedo pedirle, type dice, bueno, type toma algo, toma una expresión, y me devuelve el tipo de esa expresión. Entonces, acá vamos a borrar, voy a ejecutar el resultado, y me dice, che, el tipo de hola es str, que es string, y el tipo de 4 es un entero, un número. Entonces, str nos está diciendo que es una string, mientras que int nos indica que es un número, un tipo entero. Esto nos va a permitir saber particularmente qué puedo hacer. ¿Puedo sumar strings? ¿Puedo restar strings? Y otra pregunta interesante. Si yo hago print, por ejemplo, de type, y se las dejo para que lo pensemos juntos, comillas 4, ¿qué es esto? ¿Es un número o ya es una cadena de caracteres por estar entre comillas dobles? Fijémonos que cuando yo ejecute, esta tercera línea me dice que es una string. Todo lo que está entre comillas dobles se transforma automáticamente en una palabra. No es lo mismo el número 4 que la palabra 4. ¿Está bien? Entonces, lo interesante es que yo puedo saber, dependiendo del tipo que sean los datos, qué operaciones puedo hacer entre esos datos. Por ejemplo, vemos acá, tengo 2 menos 1, tengo dos números. ¿Se pueden restar? Y yo cuando ejecute, me va a dar el resultado. Sí, porque son dos números, 2 es un número, 1 es un número, y la resta es un operador que trabaja con números. Así que está todo bien. Pero vamos a la segunda. ¿Puedo restarle a una string un número? Yo ejecuto y me dice, no, che, acá hay un error de tipo. No puedo restarle una palabra a un número. Y nos tira, acá, perdón, nos dice en la salida, type error. Este operador resta no puede trabajar con una string y con un entero. ¿Y puedo restar dos strings? De vuelta no. La resta no nos permite restar strings. Entonces lo interesante es que dependiendo del tipo, las cosas que puedo hacer, los operadores que puedo utilizar para resolver mis problemas. Entonces, lo que vemos acá ya no es un syntax error, sino un error de tipo. No estoy respetando lo que tiene que ser cada elemento para poder usar el operador específico. Obviamente no vamos a profundizar en esto, pero está bueno considerar o saber que cuando viene un type error es que hay un error de tipado, que es distinto a un error de sintaxis. Bueno, esta ha sido la primera parte de la clase 1 de la unidad 3. Vimos parte de lo que significan la secuencia, la importancia de la secuencia, las instrucciones, las reglas, algunas reglas de sintaxis vinculadas a los lenguajes de programación, algunos tipos, vimos cómo escribir palabras, cómo representar las palabras, los strings, cómo representar los números, y ciertos operadores que podemos ir utilizando en el desarrollo de nuestros programas. Nos vemos en el próximo video, donde vamos a ver la sección 2 y vamos a profundizar en variables y condicionales.